che oggi il Signore ci rivolge è coraggio, non temete. Las primeras palabras que nos dirige hoy el Señor son: sean fuertes, no teman. El profeta Isaías lo dice a todos aquellos que tienen el corazón quebrantado. De este modo, anima e invita a su pueblo para que, aun en medio de las dificultades y los sufrimientos, lo invita a que levante la mirada hacia un horizonte de esperanza y de futuro. Les dice que Dios viene a salvarlos, que Él vendrá, y en aquel día se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Esta profecía se realiza en Jesús. The first words the Lord addresses to us today are, "Be strong, do not fear." In this way, the prophet Isaiah addresses all those who have lost heart. He likewise encourages his people, and even amid difficulties and suffering, invites them to raise their eyes to a horizon of hope and to a future where God is coming to save us. For the Lord indeed will come, and on that day the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped. This prophecy is fulfilled in Jesus. Nel racconto di San Marco vengono messe in evidenza soprattutto due cose: la lontananza del sordomuto e la vicinanza. En el relato de San Marcos, particularmente, se ponen en evidencia dos cosas: la lejanía del sordomudo y la cercanía de Jesús. La lejanía del sordomudo. Este hombre se encontraba en una zona geográfica que en el lenguaje actual llamaríamos periferia. El territorio de la Decápolis se situaba al otro lado del Jordán. Estaba habitado por paganos y lejos de Jerusalén, que era el centro religioso. Por ello, a causa de las costumbres de la población, era considerado un territorio impuro, de gente alejada de Dios. Pero ese hombre sordomudo experimentaba además otro tipo de lejanía. Se encontraba lejos de Dios y de los hombres porque no tenía la posibilidad de comunicarse. Era sordo y por eso no podía escuchar a los demás. Era mudo y a causa de ello no podía hablar con nadie. Era un marginado del mundo. Estaba aislado, era prisionero de su sordera y de su mudez y por tanto no podía abrirse para comunicarse con los demás. Ahora bien, podemos leer esta condición de sordo-mudez en otro sentido, pues pudiera ocurrirnos que nos encontremos apartados de la comunión y de la amistad con Dios y con los hermanos, cuando más que los oídos y la lengua, sea nuestro corazón el que esté obstruido. The territory of the Decapolis lies beyond Jordan, far from the religious center of Jerusalem. It was inhabited by pagans, and because of their customs, considered an impure territory, far from what is more. This deaf man also experiences another kind of distance. He is far from God and from others because he cannot communicate. He is deaf and thus unable to hear, and he is also mute and so cannot speak. He is cut off from the world, isolated, a prisoner of his deaf and mute condition, so he cannot reach others or communicate with them. We can also interpret the man's situation in another sense, for we too can become cut off from the communion and friendship with God and with our brothers and sisters when instead of our ears and tongue, our hearts become blocked.
Existe una sordera interior y un mutismo del corazón que dependen de todo aquello que nos encierra en nosotros mismos, que nos cierra a Dios y a los demás. El egoísmo, la indiferencia, el miedo a arriesgarse e involucrarse, el resentimiento, el odio, y la lista podría continuar. Todo esto nos aleja de Dios, de los hermanos, de nosotros mismos, y nos aleja de la alegría de vivir. Or shut ourselves off from God and others through selfishness, indifference, fear of taking risks or putting ourselves on the line, resentment, hatred, and the list could go on. All of this distances us from God, from our brothers and sisters, from ourselves, and from the joy of living. A questa lontananza, fratelli e sorelle, Dios responde. Hermanos y hermanas, ante esta lejanía, Dios responde al contrario, con la cercanía de Jesús. En su Hijo Dios nos quiere mostrar sobre todo esto, que Él es el Dios cercano, el Dios compasivo, que cuida nuestra vida, que supera toda distancia. Y en el pasaje del Evangelio vemos, de hecho, cómo Jesús se dirige a esos territorios de las periferias saliendo de Judea para encontrarse con los paganos. Brothers and sisters, God responds to such distance in the complete opposite way, with the nearness of Jesus. Through His Son, God wishes to show us, first of all, that He is near and compassionate, that He cares for us and overcomes any distance. In fact, in the gospel passage, we see Jesus going to territories of the peripheries in order to meet the pagans. Con la sua vicinanza Gesù guarisce il mutismo e la sordità dell'uomo. Con su cercanía Jesús sana la sordera y la mudez del hombre. En efecto, cuando nos sentimos alejados y decidimos distanciarnos de Dios, de los hermanos, de quienes son distintos a nosotros, entonces nos cerramos, nos atrincheramos en nosotros mismos y terminamos girando solo en torno a nuestro yo, sordos a la palabra de Dios y al grito del prójimo, y por tanto incapaces de dialogar con Dios y con el prójimo. Deafness. Indeed, whenever we feel distant or we choose to keep ourselves at a distance from God, from our brothers and sisters, or from those who are different from us, we close ourselves off, barricading ourselves from the outside. We end up then with everything revolving only around our own ego, deaf to the word of God and to the cry of our neighbor, and therefore unable to speak to God or our neighbor. E voi, fratelli e sorelle, che abitate questa terra così lontana. Y ustedes, hermanos y hermanas que habitan en esta gran isla así lejana que asoma al Océano Pacífico, tal vez hayan pensado alguna vez que están separados de Dios. No, ustedes están unidos en el Espíritu Santo, unidos a Dios. Y el Señor les dice a cada uno de nosotros, ábranse. Esto es lo más importante, abrirse a Dios, abrirse a los hermanos, abrirse al Evangelio y hacerlo convertirse en la brújula de nuestra vida. Perhaps for other reasons, you may have also at times have felt distant from God and the gospel, unable to communicate with Him or with each other. Yet as with the deaf man, today the Lord wants to draw near to you, to break down distances, to let you know that you are at the center of His heart and that each of you is important. The Spirit comes to us to help us, and He says to us to open ourselves to be close to God and to one another.
Anche a voi oggi il Signore dice coraggio. También a ustedes hoy el Señor les dice: ánimo, no temas, pueblo papú. Ábrete, ábrete a la alegría del Evangelio, ábrete al encuentro con Dios, ábrete al amor de los hermanos. Que ninguno de ustedes permanezca sordo y mudo frente a esta invitación. En este camino los acompaña el beato Juan Mazzuconi, que entre tantos inconvenientes y hostilidades trajo a Cristo en medio de ustedes, para que ninguno quedara sordo frente al alegre mensaje de salvación, y a todos se les pudiera soltar la lengua para cantar el amor de Dios. Que así sea hoy también para ustedes.